La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Es un gran placer estar con ustedes para poder compartir las gloriosas y preciosas palabras del Todopoderoso. Queremos que usted abra su Biblia o tome notas en algún papel de todas las citas o referencias que estaré citando. Una vez más, queremos llegar hacia usted con el propósito de ser de edificación, con la meta de revelar la verdad de Dios a su propia vida y que usted pueda tomar con toda amplitud la verdad en su corazón para que logre las riquezas que Dios tiene de una gran herencia eterna, preciosa, incorruptible. Y por lo tanto queremos ir en esa dirección. La Biblia nos habla en Mateo capítulo 13, en el versículo 24 al versículo 30, sobre la parábola que hemos estado estudiando, llamada la parábola del trigo y la cizaña. Y esto está en el capítulo 13, verso 24 al 30 de Mateo. Y la respuesta que Jesús da se encuentra siempre en el capítulo 13 de Mateo, verso 36 en adelante. Es decir, desde el verso 36 hasta el versículo 43. Usted puede leerlo en las Santas Escrituras, meditar con todo su corazón y con gran sinceridad en esa palabra, y usted se dará cuenta que lo que Dios está hablando de la cizaña es terrible, espantosa, porque el final de esa cizaña es el fuego. Y quiero llevarlo al versículo 36 en adelante de ese capítulo 13 de Mateo. Dice la Biblia que despedida la gente entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El malo aquí es el diablo. Ahora, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Vemos en esta parábola que el Señor, al dar esta importante explicación, entendemos las dos clases de semilla. El trigo que va para el granero de Dios, que son los justos, los salvados, los que han alcanzado misericordia. Las cizañas son los hijos del malo, es decir, hijos del diablo, que sirven a Satanás toda la vida, odian a Dios, odian la palabra y odian a los predicadores. Por eso es que Dios le llama los hijos del malo. Esa es la cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. Ciertamente, el Señor detalla con precisión lo que es el final de la cizaña. Qué triste final, qué doloroso final y qué corrupción terrible la que llevará la cizaña por todos los siglos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, dice el Señor. Es decir, al final
del siglo. Dios cortará la cizaña. Un siglo equivale a 100 años y por lo tanto cada 100 años hay grandes juicios en la faz de la tierra y son cortados y echados al fuego los impíos que no quisieron doblegar su corazón a Dios. Entonces, según Mateo capítulo 13, verso 41, Jesús continúa diciéndonos que Él enviará ciertamente sus ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Si usted es una persona que sirve de tropiezo para el avance del evangelio, aunque usted no lo quiera creer, usted es hijo de Satanás. Aunque usted no lo quiera creer, usted es uno que está sirviendo al diablo. Mas el Señor no quiere que usted sea esa clase de personas. Por eso es que Dios le llama al arrepentimiento para que usted tenga un cambio sobrenatural operado por el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Pero si usted no quiere arrepentirse jamás y sigue sirviendo de estorbo, obstaculizando el progreso del reino de Dios, entonces Dios dice que será arrancado y echado al fuego. Y entonces los ángeles le van a recoger de el reino de Dios para arrojarlo al fuego. Todos los que sirven de tropiezo, los que hacen iniquidad, ellos no van para el cielo, van para abajo, a menos que se arrepientan, a menos que se humillen, a menos que tomen una decisión sabia, inteligente, de abandonar al diablo, a sus planes, sus propósitos, sus diseños, para agregarse a Dios. Dios los recogerá, los perdonará, los restaurará y los bendecirá poderosamente. Pero al contrario, si nunca se arrepiente, nunca se vuelve a Dios, entonces Dios lo dará por asentado de que usted es siervo e hijo del diablo por los siglos. Así como el padre, el diablo mentiroso, será atormentado en las llamas del fuego, así los hijos del diablo también serán atormentados en el fuego. Lo dice el mismo Señor en esta parábola. Yo lo que estoy haciendo es dándole a saber la verdad de Dios, lo que está escrito. Y por lo tanto, sea sabio, sea inteligente, busque de corazón a Dios y lo encontrará. Según el capítulo 13 del libro de Mateo, según también el versículo 43, pero comenzando con el versículo 42, dice que los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y será el crujir de dientes. Ese es el final que le espera a los que son bandidos, impíos, que hacen y deshacen pensando que Dios no los ve, pensando que nunca serán llamados a cuenta, pensando que realmente Dios no existe porque no lo ven con sus ojos naturales. Póngase a observar toda la creación que existe. Todo ha sido creado con gran sabiduría y con gran inteligencia. Eso quiere decir que existe un ser todopoderoso, el cual es el dueño de todas las cosas que vemos y las que no vemos. Y a Él sea la gloria, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué pasará con los justos? Según Mateo 13:43, Jesús continúa diciendo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos no tienen pérdida, sino la ganancia más poderosa que jamás ha existido en la faz de la tierra. Es una ganancia preciosa porque viviremos con el Señor por toda la eternidad.
de eternidad a eternidad. Y lo está afirmando el mismo Señor Jesucristo. Los justos resplandecerán como el sol. Es decir, que todo nuestro ser será brillante. Será totalmente todo nuestro ser como antorcha encendida que vislumbrará por todos lados la misma gloria que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga con tanta atención. No debe de tomar las palabras del Señor hacia la ligera y decir, ¿qué me importa? No lo creo. Eso no quiere quitar, es decir, eso no quita que la palabra sea palabra de Dios. Eso no quita su verdadero cumplimiento. ¿Cuántas personas ya murieron que oyeron todas estas verdades y no las creyeron? Ahora están siendo atormentados sus espíritus en el infierno. Aún hay muchos predicadores que no creen esto, pero el Señor lo dice claro en su palabra, que todo impío que nunca se arrepintió y que sirvió de estorbo en los caminos de Dios, en el reino de Dios, va para el fuego, será echado en el horno de fuego y por último, echado también al lago que arde con fuego y azufre. Ahora, pero los justos, para ellos no hay ninguna condenación, porque se colocaron en Cristo y Cristo se colocó en ellos. Por lo tanto, cada creyente en Cristo Jesús somos uno con Él y Jesús es uno con el Padre. Entonces, llegamos a tener una unidad poderosa y gloriosa con la divinidad que existe en todo el universo, que es el Dios viviente. Ahora, podemos considerar sobre la cizaña que venimos hablando, la idolatría. Hemos usado varios pasajes bíblicos de diferentes libros de la Biblia. Estamos hoy en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel capítulo 18, verso 6, se nos manda no participar de la mesa de los ídolos. Nadie que quiera ser salvo, es decir, nadie de aquellos que en verdad quieren ser salvos, no participarán de la mesa de los demonios. Cuando digo nadie, me refiero a aquellos que realmente quieren ser salvos. Estas son las personas que no se contaminan con la mesa de los ídolos, con la mesa de los demonios. No ofrendan tampoco para los ídolos. También respetan a la mujer ajena. No piden intimidad sexual cuando la mujer está menstruosa. Estas personas logran gran triunfo, pero aquellos que son cizaña adoran ídolos. Los ídolos que Satanás se inventó para arrastrarlo a usted hacia la condenación eterna. Como lo he dicho en los pasajes anteriores y en los programas anteriores, que Satanás es el príncipe y es el padre de la mentira. Y por lo tanto, arrastrado al mundo completo al engaño, porque él es padre de toda mentira. Pero todo aquel que quiere ser salvo realmente no participará de la mesa de los ídolos, no ofrendará para los ídolos mudos, para los ídolos que Dios llama ídolos ciertamente que no sirven nada más que de estorbo. Por lo tanto, las Escrituras dicen que todo aquel que no come en los altares de los ídolos, ni presta ofrenda a los detestables dioses de la casa de Israel, ni profana a la mujer de otro, ni tiene relaciones sexuales con la mujer en los días de su menstruación, ese no será condenado. Ese pasa a ser el trigo, el verdadero trigo de Dios, el cual es recogido
para estar en el granero del Dios vivo, del Dios verdadero. Entonces, la abominación visual, es decir, a la vista de todos, Dios ciertamente condenará toda idolatría que esté a la vista de todos y con todas las clases de orgías, con todo engaño. Dios lo aplastará y castigará a los pueblos. Ya lo ha hecho con su propio pueblo que se llama Israel. También Dios ha castigado diferentes pueblos del mundo a través de terremotos, a través de grandes hambrunas, a través de guerras, de grandes sequías, de grandes pestilencias y a través de las violencias, a través del ladronismo por todas partes. Entonces, todo es por la abominación visual que está en la faz de la tierra, llamada la idolatría. Según Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 6, y ese día, con la mano en alto, dice Dios, juré sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que yo mismo había explorado, tierra que rebosa de leche y miel, la más hermosa de todas las tierras del mundo. El Señor escogió esa tierra para su pueblo. Entonces les dije que tiraran esos repugnantes ídolos que tienen frente a sus narices. No se contaminen con esos ídolos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Dios le dice, no son ellos su Dios. Yo soy el Dios de ustedes. No son esos repugnantes ídolos, dice el Señor, sino yo, Jehová de los ejércitos. Entonces, la orden era tirar esos repugnantes ídolos que tienen frente a las narices de ellos, es decir, enfrente de los ojos. No se contaminen con esos ídolos, porque yo, Jehová, soy fuerte y celoso. Yo soy vuestro Dios. Entonces, según el pasaje 8, nos habla, pero ellos se rebelaron contra mí, prefirieron no escucharme. Ese es el problema. Cuando la persona se vuelve cizaña, se vuelve hijo del diablo, porque no obedece la palabra de Dios, hace su propio capricho el hombre. Se extiende a hacer lo contrario de lo que Dios le ordena. Por eso es que Dios derrama su ira sobre todo desobediente. Algunos son disciplinados con misericordia, con amor, con ternura. Son castigados fuertemente para traerlos de ahí hacia el camino correcto. Pero a pesar de todo, no quieren aceptar ni la disciplina, no quieren aceptar la corrección de Dios. Entonces Dios se ve obligado a extender su ira contra esas personas porque decidieron ir en pos de Satanás, que nunca, jamás los bendice, sino que los maldice. Entonces, pero ellos se rebelaron contra mí, prefirieron no escucharme. Nadie se deshizo de los repugnantes ídolos que tienen frente a sus narices. Nadie abandonó a los ídolos de Egipto. Por eso pensé azotarlos con toda la fuerza de mi ira cuando todavía estaban en Egipto. Dios ciertamente trató de castigarlos con toda su furia, decir, con toda su ira, pero tuvo misericordia, los rescató enviando a Moisés para sacarlos de las tierras egipcias y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Pero siempre el pueblo tenía en sus corazones y entre sus cejas y cejas no abandonar su idolatría. Qué triste. Ezequiel, como los otros profetas anteriores, nos han hablado
de que los padres idólatras han llevado a sus hijos a sacrificarlo a los ídolos. Y en el libro de Ezequiel, a través de ese capítulo 23, verso 25 en adelante, Dios habla por boca de este siervo y le habla siempre a Israel y a todos los existentes o a todos los habitantes de la tierra. Le dice: entonces derramaré mi celo contra ti con todo furor, te cortarán la nariz, las orejas. Al final te matarán a filo de espada, tomarán a tus hijos e hijas, y tu destino será ser consumido por el fuego. Todo por los asquerosos ídolos, por los abominables ídolos, dice Dios, que le vendrá toda esta calamidad a los pueblos que sean idólatras. Te dejarán desnuda, sin joyas, es decir, serán robados, despojados de sus riquezas, despojados de las cosas de alto valor. Es porque los ídolos ciertamente están muertos, no producen temor, no hay miedo en el corazón de los idólatras, excepto que algunos le temen más a sus ídolos, pero no los respetan, porque siguen haciendo cosas nefandas, terribles y espantosas. Y Dios le dice a través de Ezequiel 23, 27, así le pondré fin a tu conducta promiscua, le pondré un alto a la prostitución que has llevado a cabo desde que estabas en Egipto, ya no los verás con ojos seductores. El Señor Dios dice: mira, ahora te voy a entregar en manos de los que te apartaste. Es decir, iba a ser castigada fuertemente por abandonar a Dios, por ir en pos de sus ídolos, por no deshacerse de los ídolos repugnantes, dice Dios. Entonces te mostrarán su odio, te quitarán todas tus posesiones hasta dejarte desnuda, revelando tu prostitución. Así le habla Dios al pueblo idólatra, que viene juicio terrible, y esto lo hemos visto en todos los pueblos, tribus y lenguas. Cada día vemos naciones hechas pedazos, donde ha estado una ciudad tan populosa, ahora es un desierto, donde hay tantos pedazos de edificios que realmente da dolor. Edificios que costaron cientos de millones de billetes, hechos pozoles, hechos pedazos. Ciudades enteras, a través de las guerras, a través de los terremotos, con las grandes inundaciones, donde han sido totalmente sepultadas con piedra, lodo y grava, porque las naciones se volvieron contra Dios, y por eso el castigo terrible. Entonces, en el capítulo 23 de Ezequiel, verso 30, te harán todo esto por haberte prostituido. Cuando habla de prostituirse aquí es haberse ido con los ídolos. Han abandonado al Dios perfecto, incorruptible, todopoderoso, por ir en pos de lo corruptible, muerto y apestoso, dice Dios. Entonces, como seguiste el ejemplo de tu hermana, tomarás en tus manos la misma copa de veneno. La copa de veneno es la idolatría. Eso no produce vida, no produce cambios para bien, sino para mal. Entonces, como seguiste el ejemplo de tu hermana, tomarás en tus manos la misma copa de veneno. Así dice el Señor Dios: beberás de la copa de veneno de tu hermana, una copa honda y ancha, llena de burla y de escarnio. Te la beberás toda, dice Dios. Te la beberás toda. Y cuando habla de veneno, está hablando de muerte. Entonces, mis amados, la idolatría no es vida, es muerte, es tragedia. Debes ser inteligente. Si te opones
Cuando el gobierno quiere hacer un puente, cómo sale la gente gritando con pancartas que no deben de echar ese puente. Recuerden una ocasión que el alcalde dice: voy a mover las líneas de tren que no están siendo de utilidad. La gente se levantó para hacer revuelta. Se levantó específicamente para oponerse a que esas cosas no las quitaran. Pues eso sería bien, ciertamente, para la ciudad y para todos los que andamos en carro. Pero la gente se opone. Pero ¿cómo es que no se opone contra aquellos maestros que les están enseñando la mentira, el engaño, que no tiene vida, no tiene poder? Entonces, yo le digo con certeza, estoy aquí para revelar esta verdad. Esta verdad le hará bien a su propia alma. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de grande condenación. Seréis libres de todo pecado, de las cadenas del engaño, y vivirás en la verdad de eternidad a eternidad. Amado televidente, el tiempo se me fue. Le doy gracias a Dios por usted que ha estado sintonizando este precioso estudio de la palabra de Dios a través del patrocinio de aquellos santos justos que se esfuerzan por dar su ofrenda y mantener este programa en pie. Ojalá usted se agregue también para proseguir hacia adelante. No pedimos cantidades. Usted haga lo que Dios le ponga en su corazón. Tome el número de nuestra cuenta bancaria de la iglesia, la que aparece en el momento que transmitimos el programa nosotros. Ese es nuestro número al cual usted puede ir al Banco de América y hacer su depósito para la gloria de Dios. La iglesia se lo va a agradecer, y más que todo el Dios viviente. Padre, te doy gracias por las almas que están aquí, escuchando, Señor, la palabra tuya. Te agradezco, Dios, por la grandeza de tu amor y de tu poder. Y muchas gracias por la bondad, oh Dios, con que tú te manifiestas, revelando, Señor, el camino correcto, para que las multitudes que escuchan esta verdad no se pierdan, sino que procedan, oh Dios, al alto arrepentimiento. Ahora, Señor Jehová, salva a aquellos que están pidiendo perdón. Sálvalos de tal manera, Señor, que el diablo nunca más los arrastre para ser condenados, sino que ellos, por parte tuya, reciban toda la fuerza, el poder y la habilidad de mantenerse firme en tu santa verdad, oh Dios. Y te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, espero que usted haya aceptado esta verdad y que haya abrazado en su corazón al Señor Jesús, el cual es el Salvador de nuestras almas. Hasta la próxima edición, si así Dios nos lo permite. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.